¿Qué ambiente tan animado hay en el mercado central hoy? Sí, me encanta venir aquí los sábados por la mañana. Los colores de los puestos de frutas son muy bonitos. Y el olor a especias frescas es realmente una maravilla. Siempre es mejor comprar comida aquí que en el supermercado. Totalmente, los productos locales tienen mucho más sabor y calidad. Además, los vendedores son muy amables y conocen su producto. Tenemos que comprar muchas cosas para la cena de hoy. ¿Trajiste las bolsas de tela grandes para meter la compra? Sí, llevo 3 bolsas de tela vacías en mi mochila. Perfecto, así no tenemos que usar bolsas de plástico nuevas. ¿Por dónde quieres empezar nuestra ruta de compras de hoy? Creo que deberíamos empezar por la sección de las frutas. Me parece bien, quiero comprar unas naranjas dulces para zumo. Vamos hacia el puesto de la esquina, tiene buena pinta. Hay mucha gente esperando para comprar en ese puesto pequeño. Eso es buena señal, significa que su fruta es fresca. Los locales siempre saben cuáles son los mejores sitios aquí. Nosotros tenemos que aprender a comprar exactamente igual que ellos. Mira los carteles escritos a mano con los precios bajos. Esos carteles le dan un toque muy auténtico al mercado. Acércate un poco más para poder ver las manzanas rojas. Vamos a pedir la vez para que nos atienda rápido. Pregunta quién es el último en la fila, por favor. ¿Qué ambiente tan animado hay en el mercado central hoy? Sí, me encanta venir aquí los sábados por la mañana. Los colores de los puestos de frutas son muy bonitos. Y el olor a especias frescas es realmente una maravilla. Siempre es mejor comprar comida aquí que en el supermercado. Totalmente, los productos locales tienen mucho más sabor y calidad. Además, los vendedores son muy amables y conocen su producto. Tenemos que comprar muchas cosas para la cena de hoy. ¿Trajiste las bolsas de tela grandes para meter la compra? Sí, llevo 3 bolsas de tela vacías en mi mochila. Perfecto, así no tenemos que usar bolsas de plástico nuevas. ¿Por dónde quieres empezar nuestra ruta de compras de hoy? Creo que deberíamos empezar por la sección de las frutas. Me parece bien, quiero comprar unas naranjas dulces para zumo. Vamos hacia el puesto de la esquina, tiene buena pinta. Hay mucha gente esperando para comprar en ese puesto pequeño. Eso es buena señal, significa que su fruta es fresca. Los locales siempre saben cuáles son los mejores sitios aquí. Nosotros tenemos que aprender a comprar exactamente igual que ellos. Mira los carteles escritos a mano con los precios bajos. Esos carteles le dan un toque muy auténtico al mercado. Acércate un poco más para poder ver las manzanas rojas. Vamos a pedir la vez para que nos atienda rápido. Pregunta quién es el último en la fila, por favor. ¿Cuánto cuestan las uvas blancas que tiene ahí arriba colgadas? El cartel dice que están a 4 euros el kilo. Me parece un precio un poco caro para estar ahora. Pregúntale si nos hace un pequeño descuento si llevamos más.
Si nos llevamos 2 kilos de uvas, nos hace precio. El vendedor dice que nos lo deja a 3 euros. Es una rebaja excelente. Aceptamos su oferta con mucho gusto. Comprar en cantidad siempre es la mejor forma de ahorrar. Él nos ofrece probar una uva antes de comprar todo. ¡Qué detalle tan amable! Voy a probar esta uva grande. ¿Qué te parece? ¿Está dulce o está un poco ácida? Está deliciosa, cruje al morderla y tiene muchísimo jugo dulce. Entonces nos llevamos los 2 kilos completos sin dudarlo más. El vendedor mete todo en nuestras bolsas de tela despacio. Tenga, aquí tiene un billete de 20 euros para pagar. Nos devuelve el cambio exacto con unas monedas muy brillantes. Muchas gracias, señor. Que tenga usted unas muy buenas ventas. Ha sido una compra excelente y muy barata para nosotros. El regateo funciona muy bien si lo haces con educación. Sí, una sonrisa y buenas palabras abren muchas puertas aquí. Nuestra primera bolsa de tela ya está completamente llena ahora. Yo la llevo, tú encárgate de las verduras más ligeras. Vale, el puesto de verduras está en el pasillo siguiente. Vamos hacia allí antes de que se acaben los tomates. Este puesto de verduras tiene de todo. Es muy grande. Mira qué tomates de ensalada tan grandes y rojos tienen. Necesitamos tomates de esos para hacer nuestra receta de hoy. Voy a elegir los que estén más firmes al tacto. Cuidado, no aprietes demasiado fuerte para no dañar la piel. Solo los toco muy suavemente con la punta de mis dedos. Pon 4 tomates grandes en esa cesta de plástico azul. También necesitamos un manojo de cebollas tiernas y un ajo. Las cebollas están allí. Tienen unas hojas verdes muy frescas. Me encantan las verduras cuando huelen a tierra húmeda natural. Eso significa que las han recogido hace muy pocas horas. Compramos pimientos rojos para hacer los asados en el horno después. Sí, elige 2 pimientos rojos que tengan la piel brillante. Ya los tengo en la cesta junto a los tomates. Nos falta comprar un buen manojo de perejil fresco ahora. Muchos vendedores te regalan el perejil si compras varias cosas. Vamos a comprobar si esa leyenda urbana es totalmente cierta. Hola señora, nos queremos llevar toda esta cesta de verduras. La mujer pesa nuestras verduras en su balanza de color verde. Son 5,80 euros en total por todo. Perdone, ¿nos podría poner un poco de perejil fresco de regalo? La señora sonríe y nos mete un gran manojo gratis. ¡Qué amable es usted! Muchísimas gracias por este buen regalo. Tenías razón, la leyenda del perejil gratis es totalmente verdadera. Ya tenemos frutas y verduras. Ahora necesitamos algo de queso. Huelo el queso fuerte desde aquí. Debe estar muy cerca. Sí, veo una vitrina grande llena de quesos muy diferentes. Hay queso de oveja, de cabra y también de vaca. El mostrador está lleno. Hay mucha gente comprando queso hoy. Vamos a coger un número de papel de aquella máquina. Yo lo cojo. Tenemos el número 45 nosotros. Ahora van por el 42.
así que falta poco. Podemos mirar la vitrina mientras tanto para decidir qué queremos. Yo quiero un trozo de queso curado de oveja fuerte. A mí me gusta más el queso tierno de cabra. Podemos comprar un trozo pequeño de cada uno para probar. Me parece bien. El vendedor acaba de gritar nuestro número. Hola, buenos días. Queremos un trozo de aquel queso curado. El vendedor nos pregunta qué cantidad exacta queremos llevar hoy. Dile que corte unos 200 gramos con su gran cuchillo. Él corta un trozo y lo pesa en la báscula. Se ha pasado un poco. Son 220 gramos ahora. No pasa nada, nos lo llevamos todo, tiene buena pinta. El vendedor nos da un trocito pequeño para probarlo antes. Pruébalo tú primero, a ver qué te parece el sabor. Está buenísimo. Tiene un sabor muy intenso y pica ligeramente. Nos llevamos eso y también una cuña del queso tierno. Perfecto. El queso ya está envuelto en su papel blanco. No podemos irnos sin comprar unas buenas aceitunas verdes aliñadas. El puesto de los encurtidos está justo detrás de nosotros. ¡Madre mía! Tienen decenas de barriles llenos de aceitunas diferentes. Hay aceitunas negras, verdes, con ajo, con pimiento y almendras. El olor a vinagre y especias es súper intenso aquí. A mí me encantan las aceitunas verdes con mucho ajo. Yo prefiero las aceitunas negras sin hueso para las ensaladas. Vamos a pedir un cuarto de kilo de las verdes. Hola, ¿nos pone un cuarto de aceitunas de ese barril? El chico usa un cazo de madera grande para cogerlas. Las mete en un recipiente de plástico con un poco de líquido. Añada también 200 gramos de pepinillos pequeños en vinagre hoy. Los encurtidos son el aperitivo perfecto para tomar en casa. Sí, con una cerveza bien fría, sientan de maravilla siempre. El chico nos da una aceituna pinchada en un palillo. Tiene un sabor picante muy agradable y la textura firme. Están perfectas. ¿Cuánto le debemos por todo esto en total? Dice que son 4,50 € por los recipientes. Pago yo con esta moneda de 5 euros que tengo. Guardo los recipientes con cuidado para que no derramen líquido. Mételos en el fondo de tu bolsa de tela ahora. Ya están bien colocados. Nuestra compra va creciendo muy rápido. Todavía nos falta visitar la zona de la pescadería central. Sí, quiero comprar pescado fresco para hacer una buena cena. El suelo en la pescadería está muy mojado, ten cuidado. Sí, siempre están limpiando con agua para mantenerlo todo fresco. El ruido aquí es mucho más fuerte. Los pescaderos gritan. Tienen el pescado expuesto sobre muchísimo hielo picado muy limpio. Los pescados tienen los ojos muy brillantes. Eso indica frescura. Y las agallas están muy rojas. Es otro truco visual. Tú sabes mucho de pescado. Yo no entiendo casi nada.
Mi abuela me enseñó a comprar pescado en el puerto. ¿Qué pescado quieres comprar para nuestra cena especial de hoy? Me gustaría llevar un par de doradas frescas para asar. Aquellas doradas de allí tienen un tamaño perfecto para nosotros. Hola, jefe. Queremos 2 de esas doradas que tiene ahí. El pescadero nos pregunta si las queremos limpias para cocinar. Sí, por favor. Quíteles las escamas y límpielas por dentro. Es increíble la rapidez con la que limpia el pescado. Tiene mucha experiencia. Lo hace en menos de 1 minuto. Lo envuelve todo en un papel grueso para no manchar. Nos mete el paquete en una bolsa de plástico cerrada. Toma, pongo la bolsa del pescado en mi propia mochila. Ten cuidado de que no se aplaste con otra cosa. No te preocupes, la mochila está vacía y tiene espacio. Creo que con esto ya tenemos comida suficiente para hoy. Hemos hecho una compra estupenda y saludable en este mercado. El pescado fresco siempre es un lujo que debemos disfrutar. Oye, nos hemos olvidado de comprar algo fundamental para cenar. ¿Qué nos falta? Tenemos fruta, verduras, pescado y rico queso. Nos falta el pan fresco para acompañar el queso fuerte. Es verdad, no podemos comer queso sin un buen pan. La panadería del mercado está cerca de la puerta principal. Sigo el olor a pan tostado para encontrar el puesto. Aquí está. Tienen panes rústicos muy grandes con harina blanca. Y también tienen barras francesas y pequeños panecillos muy redondos. A mí me gusta mucho ese pan con corteza dura. Sí, ese pan aguanta fresco durante varios días sin problema. Hola, por favor, pónganos una hogaza de pan de pueblo. El panadero mete el pan en una bonita bolsa marrón. Pesa mucho. Se nota que es un pan muy artesanal. Este pan estará increíble mojado en la salsa del pescado. Se me hace la boca agua solo de pensarlo ahora. Yo también. Hacer la compra siempre me da mucho apetito. Vamos a pagar el pan para poder irnos a casa. Son 2,20 €. Aquí tiene el dinero justo. Muchas gracias. Adiós. Coge el pan tú, que no cabe. Lo llevo en la mano, no pasa nada, es fácil. Hemos visitado casi todas las zonas diferentes de este mercado. Comprar como los locales es la mejor experiencia para nosotros. Te enseña mucho sobre la cultura y la vida diaria. Además, hemos apoyado a los pequeños comerciantes del barrio hoy. Antes de salir a la calle, vamos a organizar bolsas. Tienes razón, nos apoyamos en este rincón vacío para colocar. Hay que poner las cosas pesadas en el fondo siempre. Vale, saco los tomates de encima de las aceitunas verdes. Mete las patatas y las cebollas en la parte baja. Ya están abajo. Ahora pongo las naranjas pesadas encima bien. Perfecto. Así la fruta delicada no se rompe con peso.
Voy a poner las fresas suaves justo arriba para protegerlas. Yo tengo el pescado fresco en mi mochila muy seguro. Y yo llevo la hogaza de pan en la mano. La distribución del peso es muy importante para caminar cómodos. Yo me pongo mi bolsa colgando del hombro derecho ahora. ¿Pesa demasiado tu bolsa o puedes caminar bien con ella? Está un poco pesada, pero puedo llevarla sin ningún problema. Si te cansas durante el camino, me avisas y cambiamos. Gracias, Mateo. Eres un buen compañero de compras del mercado. Hacemos buen equipo negociando precios y eligiendo productos de calidad. Es verdad, conseguimos una buena rebaja con las uvas blancas. Todo es cuestión de perder la vergüenza y hablar claro. Y saber elegir la fruta tocando y oliendo con cuidado. Ya estamos listos para caminar. ¿Vamos hacia la puerta sur? La puerta sur está más cerca de nuestra parada hoy. Pues vamos por el pasillo central hacia esa salida grande. Sí, así evitamos la zona de la carne llena ahora. Salimos a la calle y la luz del sol brilla. Hace una mañana preciosa y la temperatura es muy agradable. Mira el reloj grande. Ya son las 12:30. Hemos pasado casi 2 horas dando vueltas por el mercado. El tiempo vuela cuando estás rodeado de tanta comida rica. Tenemos que coger el autobús 15 para volver al apartamento. La parada está cruzando la calle, al lado del kiosco. Vamos hacia allí. Espero que el autobús no tarde mucho. Con estas bolsas no me apetece esperar media hora aquí. Yo tengo muchas ganas de probar ese queso de oveja. Yo quiero picar las aceitunas verdes con una cerveza fría. Eso será un gran aperitivo, antes de preparar el pescado. Pelaré tomates para hacer una ensalada con aceite de oliva. Me parece un menú excelente para disfrutar del fin de semana. Mira, veo acercarse un autobús rojo a lo lejos ahora. Sí, creo que es nuestra línea. Número 15. ¡Qué suerte! Prepara tu tarjeta de transporte en la mano para entrar. Ya la tengo. Las compras de hoy han sido éxito. Aprender a comprar como un local hace el viaje auténtico. Y la comida sabe muchísimo mejor cuando sabes cómo elegirla. El autobús está parando frente a nosotros y abriendo puertas. Sube tú primero. Yo voy detrás de ti con cuidado. Pasamos las tarjetas. Misión cumplida en el mercado central, Sofía. Misión cumplida. Ahora toca descansar y disfrutar de los productos.